Bienvenidos hermanos y hermanas a la iglesia aquí en La Fuente. Si todos se pueden poner de pie, if you all could stand please. And open up your Bibles please to Psalms 47. Si pueden abrir sus Biblias por favor a Salmos 47, amén. Psalms 47. Amén. La palabra de Dios dice así: pueblo todos, partid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible. Amén. Rey grande sobre toda la tierra. Cantar a Dios, cantar a nuestro Rey, cantar, porque Dios es Rey de toda la tierra, con inteligencia. Queremos que cantar con inteligencia, hermanos. Amén. Y aplaudir. Amen. The word of God says, "Oh, clap your hands, all your peoples. Shout to God with the voice of the triumph. For the Lord Most High is awesome. He is a great King over all the earth. Sing praises to God. Sing praises. Sing praises to the King. Sing praises for God is for the God, a King of all the earth. Sing praises with understanding." Amen. Amen. So if you're here this morning, we want you to sing praises to Him and clap your hands. Amen. Amen. Because the Bible says so, not because Brother Sergio says it. Amen. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for allowing us to be here in your house. We want to worship you, Lord. We want to spend time with you, Lord. And we ask you, Lord, that you speak to us this morning, Lord. And Lord, we ask you to bless those that could not make it this morning, the ones who are sick. And Lord, we ask you to bless every person that is here in presence. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Con la gracia del Señor, hoy vamos a alabar al Señor. Amén. Este es su día. Good morning. Welcome back to the house of the Lord. This is the day the Lord has made, so let's all worship Him together. Just
aquí estamos, Señor, tu pueblo, delante de tu presencia en esta mañana. Here we are, Lord, your people, in front of your presence this morning. Glorificamos tu nombre porque tu palabra nos invita a adorarte, Señor. We glorify your name, Jesus, because your word invites us to glorify you, Lord. Y estamos agradecidos, Señor, contigo And we are grateful for you, Lord, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. because everything you do in our lives, Father, Ponemos en esta mañana en tus manos, bendito Dios. and we put everybody who is here in your hands, Father. Ponemos a los enfermos en tus manos, Señor. We put all those who are sick in your healing hands, Lord. Tú conoces quienes están batallando ahorita con el cáncer, bendito Dios, que tú los visites y los sanes, bendito Dios. You know who is out there battling, Lord, with diseases, infections, and cancer, Lord. And may you be with them wherever they may be. Y Señor, a mis hermanos y mis hermanas que son familiares de ellos, And every single family member that is involved in their lives, Father, may you bless them as well. que tú les des paz en su corazón, Señor, May you give peace and patience in their heart, y que Lord. podemos confiar en ti, oh Dios. Because we have all the faith in you, Lord. Así que te glorificamos en esta mañana, Señor. So we glorify and magnify you this Y morning. pedimos de tu sanidad, Señor. And we ask of you and your blessings, Lord, Ten misericordia de tu pueblo. and your grace upon your people. Perdona nuestras ofensas, Señor. Forgive us for our sins. Perdona nuestra infidelidad, oh Dios. Forgive our unfaithfulness. Gracias, Señor, But we thank you, Lord. porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Because your word tells us that your mercy lasts forever. Pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. And we ask all this in the powerful name of Jesus. Amén y amén. Amen. Amen. Tomen asiento, hermanos y hermanas. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias nuevamente por su gran apoyo, su fidelidad. Quiero que sepan que cada uno de ustedes y sus familias permanecen en nuestras oraciones. Y si hay algo en particular por el cual podemos orar por ustedes, favor de hacernos saber. Me encantaría escuchar de ustedes. Mi correo electrónico es muy fácil, es pastornoel420@gmail.com. Es pastornoel420@gmail.com. Me encantaría escuchar de ustedes y también quisiera, aprovechando que estamos juntos, servicios en persona los tenemos todos los domingos a las 9 de la mañana y también los miércoles a las 7 de la tarde. Me encantaría verlos aquí en persona. Se ha dicho que el 92% de las cosas que nos causan afán y preocupación nunca ocurren, nunca pasan. Esto comprueba el dicho, ¿no? Que no paga el afán. Alguien una vez dijo que el afán no vacía el mañana de sus tormentos, sino que vacía el presente de su fortaleza. Y hay muchas desventajas para el afán, pero quizás la desventaja más grande del afán es que la preocupación nos lleva a tomar decisiones malas. De hecho, si volteamos hacia atrás y meditamos sobre todas las decisiones malas que hemos tomado, es posible que detrás de cada una de ellas hay temor. Por eso Proverbios 29:25 nos dice: el temor del hombre pondrá lazo. El temor es una trampa. Es un lazo que pone sobre nuestros pies para tropezarnos. Algunos están, por ejemplo, temorosos de mantenerse soltero el resto de su vida. ¿Y qué pasa en algunos casos? Ese temor de quedarse soltero lo lleva a apresurarse, a entrar en una relación y tomar malas decisiones. Hay otros que temen la muerte.
Y ese temor los causa tomar malas decisiones sobre su salud o sobre el tratamiento que están buscando, el tratamiento que no quieren tomar. Hay algunos adolescentes, unos jóvenes que tienen el temor de no experimentar, y ese temor los lleva a tomar malas decisiones acerca con respecto a las drogas y las amistades, la inmoralidad. Miren, el temor siempre lleva a la gente a tomar malas decisiones. Y este fue el caso a los cristianos que reciben esta carta a los hebreos. Estos cristianos acababan de llegar a la fe. Habían sido creados de acuerdo a la religión judía, y ahora, porque habían abandonado su religión tradicional y habían puesto su fe en Cristo, ahora ellos estaban enfrentando la persecución. Y además de ello, ellos estaban estando separados de su familia. Había mucha presión sobre ellos por esta fe nueva en Cristo. Y estaban a punto de tomar una muy desastrosa decisión. Y eso era de abandonar su fe en Cristo y regresar a su religión antigua. Es por eso que el escritor de los Hebreos, de esta carta, los anima a estos cristianos a mantener su fe, a que se permanecieran fiel a su fe en Cristo. ¿Qué es el antídoto al temor? En una palabra, es la fe. Es fe. La fe es creer que Dios va a hacer todo lo que ha prometido y que va a actuar de esa manera. Y hasta hoy hemos aprendido en esta serie que la fe santifica, la fe salva, la fe se somete. Y hoy estaremos viendo otro aspecto de la fe, una fe inquebrantable. Específicamente estaremos viendo cómo la fe nos ayuda a vencer los temores más comunes en la vida. Y hay 4 temores que estaremos observando, y estos 4 temores son los que muchas veces se interponen entre nosotros y lo mejor que Dios tiene para nosotros. Si no vencemos estos temores, nunca logremos recibir lo mejor que Dios tiene para nosotros. Y la vida de Moisés es una ilustración de cómo esta fe nos ayuda a vencer estos grandes temores en la vida. Estaremos leyendo de Hebreos 11. Ahí es donde estamos basando nuestra serie. Hebreos 11. En Hebreos 11:23 dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No sabemos mucho de los primeros 40 años de Moisés. Solamente tenemos este versículo y Hechos 7. Hechos 7:21 dice: por siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Ahora, muchos de nosotros conocemos bien la historia de Moisés. Es importante tomar un paso hacia atrás y ver el retrato más amplio. Antes de que surge Moisés, hay una trayectoria de los hebreos, de los judíos, que es importante notar. José fue vendido por sus hermanos, termina en Egipto. Ahí, con el favor de Dios, termina siendo el número 2 en Egipto, la mano derecha del faraón. En esa instancia es reconectado con sus hermanos, los mismos hermanos que lo vendieron, ahora se relacionan de nuevo, se reconcilian. Y por los siguientes 300 años, el pueblo de Dios, los judíos, empiezan a crecer en número y fortaleza ahí en Egipto. Los 12 hijos de José empiezan a multiplicarse y aumentan el número y fortaleza. Pasan 300 años y ahora el faraón que está a cargo empieza a ver a estos hebreos como una amenaza a su poder, una amenaza a Egipto. Entonces este faraón
pasa una ley, un edicto, que declaraba muerto a todos los hebreos varones. Y como leímos ya en Hebreos y en Hechos, los padres de Moisés hicieron todo lo posible para preservar a su hijo. Y lo ponen sobre un canasto, está sobre el río cuando de repente en ese momento, en un acto de soberanía de Dios, la misma hija de Faraón está en ese río. Encuentra a este niño, inmediatamente se enamora de él. La hermana de Moisés, Miriam, Dios le da sabiduría, ella le ofrece a esta mujer buscar a una mujer hebrea para criar a este niño, y obviamente ella fue y busca a la mamá de Moisés, y es la mamá de Moisés el que lo cría. Aparte de esto, no sabemos, desconocemos muchos detalles sobre los primeros 40 años de su vida. Por ejemplo, ¿cuándo se dio cuenta que él era hebreo? ¿O quién le enseñó a él acerca del Dios verdadero? Pero lo que sí sabemos y lo que sí leemos fue el punto en donde Moisés tomó una decisión. Fue un punto de partida para él. Aquí en Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Para esas alturas Moisés ya había reconocido cuál era su misión, cuál era su propósito. Ahora, lo que Moisés hizo en matar a ese egipcio fue mal. Fue mal. Pero lo que sí vemos detrás de ese acto es que Moisés había tomado una decisión consciente. Él había tomado una decisión que no se iba a identificar con el faraón, sino que se iba a identificar con el pueblo de Dios que estaba sufriendo constantemente bajo la opresión de los egipcios. En otras palabras, él renunció su identidad como el nieto de Faraón por ser el hebreo, el hijo de esa mujer que lo dejó ir sobre ese río. Y él reconoció que había un plan, un propósito más para él. Ahora, por su crimen, Moisés tuvo que pagar. Y pasa los siguientes 40 años huyendo bajo en el desierto, sin la luz del día, sin la atención que le venía. Él lo dejó todo atrás. Y decide Moisés dejar atrás todos los placeres que él gozaba en Egipto como el nieto del faraón para seguir mejor a Dios. Ahora, ¿qué es el antídoto para el temor de la pérdida? Ese fue el primer temor que vemos aquí. Moisés tuvo que vencer el temor de perder lo que tenía. ¿Qué es el antídoto? Bueno, es la fe en las promesas de Dios. El antídoto para el temor de la pérdida, cuando uno pierde lo que tenía, el antídoto es fe en las promesas de Dios. Miren el versículo 26, Hebreos 11:26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es interesante que aquí cómo Moisés toma esa decisión. Me recuerda de lo que ya hemos visto en este mismo capítulo en Hebreos, pero en el versículo 19, cuando leemos acerca de Abraham. Cuando Jehová le dice a Abraham: quiero que me sacrifiques al hijo de la promesa Isaac en el monte Moría, nos damos cuenta que esa noche Abraham se preparó, pero me imagino que esa noche fue una noche muy pesada para él, porque tuvo que meditar, tuvo que pensar: ¿qué hago? Y la palabra considerar, la palabra que se usa en el versículo 19, es una palabra que se toma de la matemática. Quiere decir literalmente: voy a poner en un lado de esta hoja todas las ventajas y en el otro lado las desventajas, y al fin, cuando se hace el conteo, va a tomar una decisión de acuerdo a esos números, ¿no? Y así fue que Abraham concluyó que si Dios lo manda a sacrificar a su hijo, el hijo de la promesa,
Que el mismo Dios que lo manda a hacer eso es el mismo Dios que tiene el poder de levantar a su hijo ya muerto. Y vemos cómo la fe de Abraham en su Dios lo capacita a tomar esa decisión y ser obediente a Jehová. Ahora vemos aquí a Moisés de la misma manera. ¿Qué es lo que él tiene que calcular? ¿Qué es lo que él tiene que considerar? Bueno, se mantiene su estatus social, mantiene sus riquezas, mantiene su popularidad. Siendo el nieto del faraón no es nada difícil, ciertamente mucho más fácil que ser un esclavo hebreo. Sin embargo, Moisés no se puso a meditar en los beneficios presentes, sino que en el galardón eterno, el galardón venidero. Y fue eso, fue la fe que permitió que Moisés venciera ese temor de perder las cosas, lo físico, lo material. Y fue su fe lo que le ayudó a vencer el temor de otros y de otras personas. Vemos aquí en Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, nosotros conocemos a Moisés como el gran líder que Dios usó para enfrentar a Egipto. Pero antes de enfrentar a Faraón, él tuvo que enfrentar sus temores. Miren, en Éxodo 3, cuando Jehová se le aparece delante de Moisés, Moisés al principio le dice a Jehová, no creo que soy la persona que estás buscando. Y empieza a usar un sinnúmero de excusas porque él no podría ser esa persona de ir y decirle al faraón que deje ir al pueblo de Dios. En Éxodo 4, por ejemplo, Moisés usa la excusa de su hablar. Se dice que era tartamudo. Las palabras no le salían. Tenía dificultad de expresarse. Y sin embargo, Jehová le dice, no te preocupes, Moisés, te voy a mandar con tu hermano Aarón. Él va a hablar por ti. Y cada una de esas excusas, Jehová le respondió con la solución. Y ya que Moisés en su corazón sabía, estaba confirmado que Dios era el que lo estaba llamando. Era un mandamiento del Dios verdadero. Su fe y su confianza en Dios fueron lo que le permitieron vencer ese temor de otra gente. Y en ese momento Moisés se da cuenta que el Dios que lo llamó es el mismo Dios que lo iba a capacitar. El Dios que lo llamó es el mismo Dios que lo iba a capacitar. Miren, hermanos, hermanas, amigos, esto es verdad tanto para nosotros como fue en el tiempo de Moisés. Cuando Dios llama a alguien, Él lo capacita. Uno no tiene que estar capacitado ya cuando Dios lo llama, sino que Dios llama. Y cuando uno responde a ese llamamiento, le dice, heme aquí, Dios, aquí estoy para servirte, Dios lo capacita. No dejes que el temor a otros, el temor al qué dirán, prevenga que tú vengas en obediencia a Dios. ¿Qué es lo que te está manteniendo a ti de obedecer a Dios? ¿Es tu esposa? ¿Es tu jefe? ¿Es un compañero de trabajo? ¿Es alguien en la iglesia? Muchas veces el qué dirán, que si les decepciono, que si les quedo mal. El qué dirán muchas veces es el temor que nos detiene de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, recuerden lo que dice Proverbios 29:25, que es una trampa. El temor es como un lazo. Es una trampa que el enemigo usa para detenernos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. En el Antiguo Testamento hay numerosos ejemplos. Abraham, miren, fue el temor de Abraham enfrente de los egipcios que lo causó a mentir sobre su relación con su esposa Sara.
Fue el temor de los gigantes que causó al pueblo de Israel de no entrar a la tierra prometida, esa primera generación, y de andar en el desierto por 40 años. Fue el temor a Jezabel, esta mujer malvada que causó a Elías, profeta de Jehová, a escapar y desear morir. Miren, no dejemos que el temor de otros nos atrape y que nos cause a tomar malas decisiones y a desobedecer a Dios, desobedecer lo que Dios nos ha llamado a hacer, sino hay que confiar en el poder de Dios, hay que poner nuestra fe en el poder de Dios. Es nuestra fe en Dios, en su poder, que nos va a permitir vencer el temor a otras personas. Así que mire, la próxima vez que te encuentres temiendo a otros, recuerda las palabras de Jesús en Mateo 10, 28. Dijo Jesús en Mateo 10, 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Miren, las palabras de Jesús nos los dejan muy en claro. ¿Qué es lo peor que una persona puede hacer en contra de ti? Matarte. Pero nadie puede tocar tu alma. Nadie puede cambiar la dirección. Si tú has puesto tu confianza en Cristo, tu alma va al cielo en presencia de Dios por la eternidad. Nada ni nadie puede cambiar eso. ¿Y saben qué? No hay ninguna persona en este mundo que pueda vencer el plan de Dios para tu vida. Y no hay nadie que ni se arrima a Dios con respecto a su gran poder, porque nuestro Dios es el Todopoderoso. Y fue esa creencia, fue esa fe en el poder de Dios que le dio a Moisés y también a 3 jóvenes hebreos el valor de obedecer a Dios aún cuando iban a arriesgar su vida. Miren, Daniel 3 nos habla acerca de esos 3 hebreos. Daniel 3, 16 al 18 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahora, hay un tercer temor que tuvo que vencer Moisés. Ese es el temor de la muerte. El temor a la muerte. Hebreos 11:28 dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruya a los primogénitos no los tocase a ellos. Éxodo capítulo 12 nos cuenta este relato de cómo Dios deja la plaga más horrible, la peor plaga, para la última. Y esta última plaga era de matar al primogénito de cada hogar. Esto no solamente afectaría a los egipcios, sino también a los israelitas. Pero Jehová les dio un escape. Jehová ofreció una provisión para que el pueblo de Dios escapara esta plaga. Él ofrece una provisión específica de cómo el pueblo de Dios iba a escapar esta plaga. Les dijo a su pueblo: tomen un corderito, sacrifíquenlo. Tomen la sangre de este corderito, pongan esa sangre en el dintel y los postes. Dice, y si hacen eso, eso va a ser suficiente para que esta plaga y el juicio de Dios pasara a la próxima casa. Esta fue la primera Pascua. Literalmente Jehová estaba pasando el juicio a otro lugar. Y saben, Dios hizo una provisión posible similar a través de su Hijo Jesucristo. Cada uno de nosotros merecemos morir. Hay algunos que le tienen temor a la muerte y se preguntan: ¿cómo puedo saber yo que mi alma va a ir al cielo cuando deje este mundo? Solamente hay un camino: creyendo y confiando en el Hijo de Dios.
Porque cuando Jesucristo vino a este mundo, Él vino a morir. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y esa es la provisión, ese es el Hijo de Dios que mandó a morir en nuestro lugar. Y el momento que tú pongas tu fe en Cristo, en la misma manera que Jehová y el juicio de Jehová pasaron sobre el hogar, que puso la sangre del corderito sobre el dintel y los postes de la puerta. Si tú pones tu fe en Cristo Jesús como tu Salvador, de la misma manera ese juicio que le corresponde a todos pasará sobre ti. Romanos 8:1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hoy, si tienes temor a la muerte y quieres saber cómo escapar el juicio eterno, tienes que recibir a Cristo en tu corazón como Salvador de tu vida. Hay gente que le tiene más temor a las luchas y pruebas del día de hoy que a las luchas de la vida siguiente. Y eso fue cierto de los hebreos que recibieron esta carta. Y el antídoto al temor de las luchas, de las pruebas, es fe en la protección de Dios. Fe en la protección de Dios. Miren, Hebreos 11:29. Hebreos 11:29 dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Interesante, ¿no? Cada vez que leo esta historia me quedo atónito de cómo en cada paso Dios estaba obrando un milagro. Y saben, lo mismo se puede decir de nosotros. Hemos estado enfrentando grandes luchas y pruebas. Miren, Jehová no le dijo al pueblo de Israel: los voy a llevar un camino distinto para atravesar el Mar Rojo. No les dijo: vamos a construir un puente para que caminen sobre el Mar Rojo. No, Jehová les dijo: voy con ustedes y juntos vamos a atravesar el Mar Rojo. De la misma manera, Dios no nos dice a nosotros: mira, vamos a darte un camino para atravesar las pruebas. Dios no nos promete un puente para que no tengamos que atravesar las pruebas. No, Él nos dice: vas a pasar por pruebas, pero cuando pases por las pruebas y las luchas de la vida, yo voy a caminar contigo. Y es importante que mantengamos esto en mente. Miren, nosotros como hijos de Dios vamos a enfrentar pruebas y luchas de todo índole. Luchas económicas, de salud, gente va a pasar por divorcio, va a pasar por periodos delicados, dolorosos, de todo tipo. Nosotros como hijos de Dios no somos exentos a las pruebas, a los problemas, pero Dios sí nos promete que nos va a encaminar y va a atravesar estas pruebas con nosotros. Me encanta lo que dijo Isaías 43:2. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué es lo que te está impidiendo gozar y experimentar lo mejor de Dios? ¿Es el temor a perder algo? ¿El temor a la pérdida? Ten fe en las promesas de Dios. ¿Es el temor a otra gente, otras personas? Ten fe en el poder de Dios para vencer a otros. ¿Es temor a la muerte? ¿Le tienes miedo a la muerte? Ten fe en esa provisión que Dios nos ha dado para nuestra salvación eterna, Jesucristo. ¿Tienes fe o tienes temor a las luchas, a las pruebas? ¿Ese es tu temor? Ten fe en el poder y la protección que te van a sostener en medio de la lucha. Se dice que cuando Napoleón, el gran líder militar francés, antes de cada batalla militar en la noche, él estaba solo en su habitación y uno por uno llegaba sus generales de rango más alto.
Y sin decir alguna palabra, estos generales veían a su general, a su líder en los ojos y le daban la mano. Cuando cada general salía de la habitación de Napoleón, ellos salían entregados a morir por Francia. ¿Por qué? Porque ellos amaban y ellos conocían a su general. Lo mismo se puede decir de nosotros, ¿no? Últimamente, el antídoto a cualquier temor en nuestras vidas es fe en Dios, es conocer a nuestro Dios, saber quién es Él. Daniel lo dijo de esta manera en Daniel 11:32. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Qué hermoso, ¿no? Es por eso que estamos hablando sobre este tema, cómo fortificar, fortalecer nuestra fe. La fe es lo que necesitamos para vencer todo temor. Y si no vencemos los temores en nuestras vidas, nunca vamos a poder lograr gozar de los beneficios y las bendiciones de Dios. Por eso es importante tener una fe inquebrantable que nos ayuda a vencer todos nuestros temores para poder gozar de esa vida abundante que Jesús nos ha prometido. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este mensaje en donde nos animas a fortalecer nuestra fe y que con la fe podemos nosotros vencer los temores mayores en nuestras vidas. Oro, Dios, por ese valor, por esa fe que todos necesitamos, pero también oro por aquellos que todavía no han recibido a Cristo. El temor a la muerte abre la puerta a Jesucristo. Mi oración es que cada uno de nosotros podamos aceptar esa provisión que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios, mi oración es que si hay alguien que está viendo hoy, que no ha recibido a Cristo, que lo haga hoy. Amigo, amiga, te invito a que recibas a Cristo hoy. Si estás viendo este mensaje, estás escuchando esta invitación, recibe a Cristo como Salvador de tu vida. Mira, haz esta oración, cree lo que dices en tu corazón. Dios, gracias por amarme, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Recibo a Cristo como Salvador de mi vida. Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te felicito. Te animo a que te busques una iglesia donde puedas crecer, aprender más de Dios, de su palabra, y puedas saber cómo seguir a Dios y cómo crecer en tu andar con Él. Y para todos hay que fortalecer y fortificar nuestra fe. Dios los bendiga a todos.